Comienza el informativo con Joely Ramírez y Jason Calderón. ¿Las fuerzas militares de Ecuador estarían beneficiando a alias Guacho? Esa es la pregunta que se hace hoy la Fiscalía y el Ministerio del Interior en Quito, que investiga si algunos uniformados estarían traficando armas y municiones para entregarlas a las disidencias de las FARC que operan en la zona limítrofe con Colombia. Comandos centrales y dependencias del ejército en 5 provincias fueron allanados este miércoles. En el operativo, 14 personas están arrestadas por los hechos entre militares y civiles. Polémica rodea al ejército ecuatoriano. En la madrugada de este miércoles, varios allanamientos se registraron en repartos y bodegas de las Fuerzas Armadas en 5 provincias del país. Esto en el marco de una investigación que se adelanta por el presunto tráfico de armas, municiones, explosivos y relación de algunas corporaciones con la delincuencia organizada. El operativo simultáneo en el que participó personal de la Fiscalía y el Ministerio del Interior tuvo lugar en Esmeraldas, Loja, Santo Domingo, Pichincha y Guayas. En la capital se revisaron las instalaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En medio del procedimiento, 14 personas fueron capturadas. En el marco de una investigación sobre presunto tráfico de armas, municiones y explosivos y delincuencia organizada. Se han realizado en esta mañana 7 allanamientos. Ya en este momento tenemos varios detenidos. Entre los detenidos, efectivamente, hay militares en servicio activo y también hay civiles. Los procedimientos se ordenaron en el marco de la denominada Operación Camaleón, en la que se espera establecer lo que ocurre con la seguridad en la frontera norte del país, limítrofe con Colombia. La acción de requisa también estaría relacionada con las acciones de Walter Arizala, disidente de las FARC y conocido como alias Guacho en la región de Esmeraldas. Según datos proporcionados por la Fiscalía, entre los capturados hay varias personas que tenían actividades en la zona fronteriza de San Lorenzo, donde se estaría haciendo efectivo el tráfico de armas que beneficiaría al líder del Frente Oliver Sinisterra. Tras conocerse de los operativos, los altos oficiales de las Fuerzas Armadas reaccionaron. En un comunicado y posteriormente en una rueda de prensa aseguraron que estarán dispuestos a colaborar con las investigaciones. Además, que adelantarán los procedimientos para identificar a los responsables. Nos duele en realidad lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo les digo, daremos y seremos totalmente transparentes para poder dar todas las facilidades y brindar todo el apoyo a las instituciones que tengan la competencia para realizar las investigaciones pertinentes y que desde luego se aplique el máximo rigor de la ley. Pido mil disculpas, esta es una conferencia de prensa, desde luego también es un proceso que está todavía realizándose y por tal motivo no queremos adelantar absolutamente ninguna información. Por ahora, la información de la investigación seguirá reservada, pues según la ministra del Interior, las revisiones internas continuarán. También advirtió de más capturas dentro de las fuerzas militares. En paralelo, la Fiscalía ecuatoriana acusa de terrorismo y delincuencia organizada a alias Guacho y otros 26 integrantes de las disidencias de las FARC en Colombia. En una audiencia preparatoria de juicio realizada este miércoles, el Ministerio Público en el municipio de Esmeraldas, frontera colombo-ecuatoriana, señaló a los miembros del Frente Oliver Sinisterra por los hechos de violencia registrados desde principios de este año y que incluyen el secuestro y posterior asesinato de 3 trabajadores del diario El Comercio de Quito y de una pareja de ciudadanos ecuatorianos. A los detenidos que no estuvieron presentes en la sesión y a alias Guacho, quien se encuentra prófugo, lo representan abogados de la defensa pública. Con circular roja emitida por Interpol es buscado en Colombia alias Pablito, el señalado jefe militar de la guerrilla del ELN que estaría refugiado en Venezuela. 178 países del mundo tienen la obligación de procurar su captura. Pablito es responsable de múltiples crímenes en el departamento fronterizo de Arauca, incluidos los secuestros ciudadanos que siguen en cautiverio pese a la exigencia de liberación del gobierno como condición para reanudar el diálogo con este grupo ilegal. En los 192 países que hacen parte del Interpol, circula la orden para la captura de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, jefe del Frente Domingo Laín del ELN, por los delitos de secuestro, homicidio y hurto. Este hombre, señalado de múltiples crímenes en Arauca, tiene secuestrado al ingeniero de Ecopetrol Rafael Riaño y al gerente de la empresa de servicios de Arauca, José Leonardo Ataya, de que se conoce 2 pruebas de supervivencia. De la familia del ingeniero de Ecopetrol no hay rastro luego de 10 meses de secuestro. En estos momentos no tenemos ninguna señal de supervivencia de él. No sabemos cómo se encuentre. No sabemos estado de salud. Pablito es considerado uno de los hombres más violentos dentro del comando central del ELN, una de las personas que más ha cuestionado los diálogos de paz con el gobierno. El ELN tome conciencia y que cese el secuestro. Se presume que está en Venezuela desde cuando se fugó de una cárcel en Arauca hace 9 años.
Mega operativo en México para impedir la entrada a los integrantes de la llamada caravana migrante. El gobierno de Enrique Peña Nieto desplegó fuerzas militares y policiales en su frontera sur con la idea de frenar a aquellos ciudadanos hondureños que no cuenten con documentos. La movilización vivió este miércoles su quinto día de travesía. Siguen en territorio de Guatemala, donde gracias a los aportes de pobladores locales reponen fuerzas para seguir su marcha, en un claro reto al presidente de Estados Unidos, que amenaza con detenerlos y deportarlos si intentan entrar a la Unión Americana. Un camino errante. Aunque tienen un objetivo y un punto de destino claro, son muchos los obstáculos que tienen que atravesar. Fue el quinto día de ruta. ¡Esta es nuestra Honduras libre! Ellos emprendieron un viaje huyendo de la pobreza y la inseguridad de la que culpan al gobierno hondureño. Estados Unidos o Canadá, el anhelado punto de llegada para construir una vida mejor, con más oportunidades y sin marcas de violencia. Pese a las amenazas de Washington, esperan conmover al presidente Trump. Primeramente Dios, que el presidente pues, de Estados Unidos los tenga las puertas abiertas para poder entrar, ¿verdad? Ese es el propósito de nosotros, de que no es a fuerza, sino que la gente sea tocada a la voluntad de Dios. En el camino encuentran la mano amiga, esa que hace más fácil el andar. En Zacapa, Guatemala, una pausa para tomar fuerzas. Recibimos la noticia que venían muchos hermanos de Honduras pues, caminando y eso, y nos dio ese corazón pues, de ayudar a nuestros hermanos hondureños pues, y pues nos unimos en el grupo de Zacapa. Están muy cerca de llegar a su segundo país de tránsito, México. Allí una polémica ronda a esta caravana migrante llena de sueños. El gobierno federal ordenó reforzar militarmente la frontera y evitar el paso de quienes legalmente no puedan ingresar al territorio. Así se estableció en un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería. En cumplimiento de la legislación nacional vigente, toda persona que ingrese al país de manera irregular será rescatada y sujeta a procedimiento administrativo y en su caso será retornada a su país de origen de manera segura y ordenada. Esta medida responde no solo al cumplimiento de la legislación nacional, sino particularmente al interés del Gobierno de México de evitar que tales personas sean víctimas de las redes de trata y tráfico de personas mismas que ponen en grave riesgo su seguridad e integridad personales. Una orden que en horas de la mañana del jueves desafió el gobernador del estado fronterizo de Chiapas. En Chiapas respetamos los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes centroamericanos. Por eso, instruí a la Fiscalía Especializada de Migrantes y a los 7 albergues para migrantes brindar atención y asistencia necesaria a los integrantes de la caravana que lo requieran. El mensaje fue borrado horas después y sustituido por el siguiente. El gobierno de Chiapas respalda la política migratoria del gobierno de México y coadyuvará en todo momento con las autoridades migratorias del país para garantizar un flujo migratorio ordenado y legal en la frontera sur. Pese a la postura de la administración de Enrique Peña Nieto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador piensa distinto sobre la llegada de los migrantes al país. Se trata de dar opciones, de dar alternativas, de que quienes salen de sus pueblos en busca de trabajo tengan oportunidades de trabajo. Nosotros en México, a partir del 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan de trabajo que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, no atender el asunto solo con deportaciones o medidas de fuerza. Mientras los caminantes avanzan, la Cruz Roja Mexicana informó que está preparada para brindar apoyo. Más de 50 voluntarios se movilizaron a Tapachula, Chiapas. En este punto, además, se instalará una clínica móvil y dispondrán 5 ambulancias. Y una nueva concentración de hondureños se formó para ir tras el sueño americano. Se trata de unos 500 ciudadanos que salieron hace horas del sur de Honduras con la intención de cruzar hacia El Salvador. Con la misma idea de encontrar una mejor vida en Estados Unidos, estos migrantes están dispuestos a caminar largos trechos y desafiar a las autoridades fronterizas que se han desplegado en la zona limítrofe para impedirles el cruce. Solo quienes presentan la documentación mínima necesaria han logrado avanzar en la ruta. La Unidad Salvadoreña de Mantenimiento del Orden mantiene acordonada el área con la idea de contener cualquier enfrentamiento con quienes intentan pasar sin cumplir los requisitos.
Y mientras miles de migrantes avanzan con la intención de llegar a Estados Unidos, Donald Trump endurece sus amenazas a los gobiernos que permitan el tránsito de estas personas por sus países. El mandatario prometió detener a quienes crucen la frontera de Estados Unidos de manera irregular y dijo que la protección de la zona limítrofe será un tema primordial en las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre. 3 meses después de suspender la política de cero tolerancia del mandatario estadounidense Donald Trump, el número de padres de migrantes que entraron a Estados Unidos con hijos aumentó a niveles históricos. Lo primero que tenemos que mirar con la política de tolerancia cero es que no ha terminado. Todavía hay más de 100 niños que siguen separados de sus padres. Y la administración no está tratando de arreglar esa situación. Más bien, al contrario, está considerando de manera activa hacerlo de nuevo. Entonces, eso es lo primero que yo diría sobre la política de separación familiar, pero generalmente el Centro para el Progreso estadounidense ha hecho análisis estadístico de las llegadas de familias en los últimos años y ha demostrado que sencillamente no es cierto que ya sea la política de separación familiar o la política preferida de la administración de encarcelar de manera indefinida a las familias tengan un efecto disuasivo para que las familias dejen de venir. Los agentes de la patrulla fronteriza arrestaron a 16.658 familias en septiembre, un número nunca antes visto durante el periodo de un mes. Los arrestos equivalen a un aumento del 80% con respecto a julio, según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional que fueron obtenidas por el Washington Post. Los esfuerzos de Donald Trump, el presidente estadounidense, de frenar la inmigración ilegal es incorrecta según expertos. Suspender programas para el desarrollo a países del Triángulo Norte podría agudizar la crisis migratoria. Difícil de creer que con miles de personas al sur de la frontera, caminando sin obstáculos hacia nuestro país, en forma de largas caravanas, los demócratas no aprueben una legislación que permita leyes para la protección de nuestro país. Un gran tema para las elecciones de medio término para los republicanos. Los republicanos deben hacer de las horrendas, débiles y anticuadas leyes migratorias y de la frontera parte de las elecciones de medio término. En 2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó $750 millones de apoyo financiero a Centroamérica, una estrategia de compromiso por varios años en la región. El apoyo está diseñado para aliviar las razones que impulsan a los centroamericanos a abandonar sus países. Estas personas están huyendo de su país por miedo a la violencia, y si Donald Trump que quita los fondos de la ayuda económica que está en este momento recibiendo Centroamérica, se va a incrementar o a triplicar esa violencia y van a seguir viniendo muchas más personas. Trump pretende movilizar a sus votantes bajo este lema a menos de un mes de las elecciones legislativas. Ellos sienten las separaciones y en muchos casos no vienen, pero también en muchos casos tenemos personas realmente malas que vienen aquí utilizando niños, no son sus hijos, ni siquiera conocen a esos niños. La asistencia por parte de Estados Unidos ayuda a combatir la violencia, la corrupción y apoya la expansión económica. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, respondió a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este martes advirtió que le retiraría los fondos a los países centroamericanos que permitan el avance de la caravana migrante que se dirige a la Unión Americana. Morales dijo que ninguna ayuda puede ser condicionada. Muchos de los integrantes de la primera caravana migrante que partió en marzo hacia Estados Unidos huyeron de Honduras con la esperanza de tener una mejor vida en la Unión Americana, pero al llegar se encontraron con una dura realidad, como la separación de familias. Muchas de estas familias aún no han podido reunificarse, pero otros han tenido mejor suerte. Es el caso de un padre hondureño que logró recuperar a su hijo de 2 años luego de haber permanecido 5 meses separados. En Honduras, las maras amenazaron a la vida de él y también a la vida de su hijo. El riesgo de vida fue el detonante para buscar asilo en los Estados Unidos, país que los recibió con el látigo de la política migratoria de cero tolerancia de la administración Trump. Y estuvieron detenidos por la patrulla aproximadamente 3 días en condiciones muy brutales en la hielera, y después de estos 3 días dijeron a papá que iban a tomar el niño. Por 5 meses, el hondureño rotó por 3 centros de detención de indocumentados y cargó un enorme peso en el alma. ¿Quién estaba cuidando del niño? ¿Cómo era el niño? ¿Qué pensaba el niño? La angustia que él sufrió durante la detención era la cosa peor para él. Salir de la cárcel de indocumentados bajo fianza dio vía libre a la reunificación. Porque ya que un papá puede cuidar de su niño dentro del país, es ilegal
la migra requiere que el niño siga en otra parte. Ese proceso de reunificación, ¿cómo fue? ¿Hubo instantes de dolor o por el contrario estuvo marcado por la alegría? La verdad es que el niño sí estaba un poquito, no entendía lo que estaba pasando porque estuvo en otra casa más de 5 meses, pero estuvo calmo, estuvo tranquilo. A propósito de este caso que llegó a buen término, la abogada hace este llamado de atención sobre las consecuencias de la política de cero tolerancia. Es una política inventada por monstruos. El juez federal dijo en la corte, hacer eso es lo más cruel de todas las crueldades. La abogada de la familia hondureña precisa que próximamente padre e hijo abandonarán el estado de Nueva York y se reunificarán con otros familiares que viven en otro punto de los Estados Unidos. Entre tanto, el papá seguirá peleando por obtener un asilo político en la Unión Americana. Desde Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. En Ecuador, asambleístas opositores piden retirarle la nacionalidad a Julian Assange. La parlamentaria Paola Vintimilla presentará una solicitud a la Cancillería para que anule la naturalización del fundador de Wikileaks concedida el pasado mes de diciembre. Según la diputada, después de analizar el proceso, encontraron varios documentos que revelan irregularidades y que no comprueban un sustento legal para otorgarle la nacionalidad a Assange. Vintimilla agregó que las fechas de los documentos no coinciden y afirmó además que la ex canciller María Fernanda Espinosa concedió el beneficio con la idea de nombrarlo consejero de la delegación ecuatoriana en Moscú. Actualmente, Assange se encuentra refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. La justicia peruana decidirá si deja en libertad a la senadora Keiko Fujimori luego de 4 horas de audiencia en las que tanto los abogados como la Fiscalía expusieron sus argumentos. La Corte de Apelaciones de la Sala Plena Nacional suspendió la sesión y prometió evaluar el expediente. Cubierta con un chaleco de la policía con la palabra detenido impresa en él, llegó la excandidata presidencial a la sala en la que se debatía sobre su futuro jurídico. La líder del partido Fuerza Popular solicitó que se le otorgara la libertad de inmediato, argumentando que su caso era netamente político, que no estaba sustentada la denuncia en su contra y que vulneraba el debido proceso. Fujimori está detenida desde la semana pasada, acusada de supuesto lavado de activos para financiar su campaña electoral en el 2011. Señor magistrado, no es una casualidad. Son decisiones fríamente calculadas para hacernos daños y sobre todo hacernos daños a nuestras familias. Pero en medio de estas injusticias y de tanta persecución política, puedo rescatar algo positivo. Y es que se está iniciando el camino de unidad en mi familia y el fortalecimiento de mi partido. La oposición en Venezuela solicitó a la ONU la activación del protocolo de Minnesota con el que organismos internacionales podrían investigar la muerte del concejal Fernando Albán. Aseguran que con este mecanismo de las Naciones Unidas se esclarecería el sospechoso fallecimiento del opositor ocurrido el pasado 8 de octubre mientras permanecía detenido en la sede de la policía política del régimen de Nicolás Maduro. Líderes de gremios profesionales del Frente Amplio Venezuela Libre, a los que pertenecía el concejal Fernando Albán, exigieron la implementación del denominado Protocolo de Minnesota para la investigación de esta muerte bajo la custodia del Estado venezolano. Aseguran que la imparcialidad no es una característica de la justicia del país, por lo que desconfían de los resultados que puedan salir de los trámites de la Fiscalía Nacional. El Protocolo de Minnesota es un instrumento que tiene previsto la Organización de las Naciones Unidas y que establece mecanismos, normas, para que el Estado que está obligado a investigar, en este caso el Estado venezolano, lo haga de forma transparente, exhaustiva, pronta y además independiente, para garantizar de que sea una investigación objetiva. La Administración de Justicia en nuestro país, en todos los indicadores del mundo, indica que está en los últimos lugares. No hay elementos de independencia, elementos de que pueda dar procedimientos adecuados en la Administración de Justicia, y es por eso entonces que cuando los países existe alta contaminación
en elementos políticos o económicos en los sistemas de justicia, se tiene que acudir a organismos internacionales. Explicaron que su exigencia se basa en la participación de organismos internacionales en la investigación de esta muerte, pues el protocolo de Minnesota se estableció con la intención de que los funcionarios u organismos acusados de cometer violaciones a los derechos humanos no sean los mismos que investiguen este tipo de acciones. La Convención de Ushuaia establece que Venezuela debe estar sometida a lo que es el resguardo de los derechos humanos, y de ahí entonces que necesitamos una investigación independiente por expertos para que podamos detallar una muerte que no es la primera. De violación del derecho que tienen los venezolanos, el derecho a la vida, que es un derecho plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República de Venezuela en el artículo 43. El diputado Rafael Veloz señaló que en Venezuela entre los años 2014 y 2018 son más de 12.300 personas las que han sido procesadas por los organismos de justicia por motivos políticos. Reiteraron que la gravedad del caso Albán se agudiza debido a que este estaba bajo custodia del SEBIN y había sido detenido sin que existiera una orden judicial en su contra, por lo que desde el Parlatino exigirán que se aplique esta investigación. Se han denunciado tortura, se han denunciado, orden de excarcelación. Excarcelación quiere decir que le dan una orden, un tribunal que es el que tiene el control para que la persona salga de la cárcel, y el SEBIN actúa por encima de esa orden. Es un récord. Los representantes del Frente Amplio Venezuela Libre reiteraron su solicitud de una investigación imparcial e independiente con participación de organismos internacionales sobre la muerte del concejal Fernando Albán. Sin embargo, indicaron que este jueves manifestarán ante todos los ministerios públicos y fiscalías de Venezuela para exigir seguimiento no solamente a este caso, sino que se culpe a los responsables de todas las violaciones a derechos humanos por parte del Estado venezolano. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. También en Venezuela, jubilados y pensionados volvieron a las calles para protestar en contra del gobierno de Maduro. En esta oportunidad se tomaron la Plaza de la Moneda en Caracas. Le exigen al presidente un aumento en sus pensiones. Aseguran que la hiperinflación los tiene sumergidos en la pobreza. Jubilados y pensionados, junto a trabajadores de distintos sectores, desde la Plaza de la Moneda pedían calle. Pretendían marchar hasta la Asamblea Nacional, pero fueron recibidos por este piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Ellos son tan asalariados como nosotros. Sin embargo, no nos dejan pasar. ¿Por qué no nos dejan pasar? Si es una cosa pacífica. La vejez no es sinónimo de tranquilidad en Venezuela. Los adultos mayores se sienten abandonados. Ni remedios, ni medicina. Estamos totalmente abandonados por este gobierno nacional que dice llamarse obrero. Este país se está muriendo la gente de hambre. No comen pollo, no comen carne ni comen huevo, ni leche. Puramente pasta, arroz y lenteja. Esto no hay, aquí no hay clases sociales ahorita. Las clases sociales las mató este señor. Que no sean negligentes con los pobres, que miren a los pobres, que no sean ellos nada más los que andan en la abundancia, paseando, deleitándose con Nicolás Maduro. El señor Héctor Magallanes es jubilado, tiene 70 años y desde hace 29 su vida está condicionada a los medicamentos antirretrovirales. Es portador del VIH, asegura que en años anteriores pudo superar la enfermedad. Hoy teme por su vida, lleva más de 6 meses sin tomar los medicamentos. Tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y en octubre es que lo voy a empezar a tomar. Espero que con lo que tenga aquí los combinados me lo den, porque yo no puedo comprar. Esto es incomprable, señor. Si no, hay que morirse, lamentablemente, porque mire, los exámenes son costosísimos, carísimos, y bueno, yo tengo que acudir a las autoridades del gobierno, porque yo digo, bueno, ¿y cómo hago? La mayoría de los jubilados y pensionados que superan los 70 años lamentan que no vivirán para ver el cambio que aseguran necesita Venezuela. De aquí que no se arregle Venezuela, ya yo me he muerto. De hambre, de todo, de sufrimiento y de enfermedad. ¿Cómo es un día en su vida? ¿Cómo es un día en mi vida? De todo, pasando trabajo, haciendo cola para allá, para acá, buscando una medicina, buscando esto, buscando todo, haciendo cola todo el día en la calle. Jubilados y pensionados y trabajadores de los distintos sectores aseguran que a pesar de sus dolencias no abandonarán las calles. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará a Panamá y a México los próximos 18 y 19 de octubre. Así lo anunció esta mañana en un comunicado del Departamento de Estado, que agregó que el representante de la diplomacia estadounidense discutirá con ambos gobiernos las crisis sociopolítica en Venezuela y Nicaragua. Buscando captar el voto de fieles en distintas religiones, los candidatos presidenciales de Brasil se reunieron este miércoles con representantes de las iglesias católica y cristiana para asumir compromisos y plantear sus promesas de campaña. El ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad, que disputarán el 28 de octubre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, asumieron hoy compromisos con principios religiosos en su disputa por el voto tanto de católicos como de evangélicos. El ultraderechista favorito para vencer las elecciones se comprometió con la defensa de los valores de la familia en un encuentro con el arzobispo de Río de Janeiro, João Orani Tempesta. Tras ese encuentro, el candidato visitó la Superintendencia de la Policía Federal de Río, desde donde aseguró sentirse confiado de obtener la presidencia. Tenemos una mano en la faja, no nos va a quitar 18 millones de votos desde ahora hasta dentro de 2 domingos, no nos va a quitar eso. Haddad, por su parte, se reunió hoy con líderes evangélicos y firmó un manifiesto en el que se comprometió a no impulsar la legalización del aborto si vence las presidenciales. Asimismo, el abanderado del PT remarcó que el Estado tiene limitaciones y que no puede imponer pensamientos ni moral al pueblo. Pero el presidente de la República no puede todo. Una de las cosas que él no puede es imponer valores cualesquiera que sean. Él tiene que crear las condiciones para que la sociedad discuta, se apruebe, se desarrolle y abrace los mejores valores y principios para que podamos avanzar. Según un sondeo divulgado esta semana, el favoritismo de Bolsonaro entre los evangélicos llega al 66% frente al 24% de Haddad, mientras que entre los católicos el ultraderechista tiene un 48% y su rival un 42%. Mientras tanto, el presidente de Brasil, Michel Temer, está nuevamente en aprietos con la justicia. Cuando su gobierno, considerado el más impopular de la historia democrática del gigante sudamericano, se aproxima a su final, el mandatario enfrenta serios problemas con la justicia. Según un informe de la policía, Temer y algunos miembros de su entorno habrían favorecido a una empresa que opera en el puerto de Santos a cambio de comisiones. En el documento que fue entregado a la Corte Suprema, las autoridades solicitan que el presidente y otros 10 investigados sean imputados por los delitos de asociación ilícita, corrupción y lavado de dinero. Michel Temer podría enfrentarse a los tribunales una vez salga del poder. Inflación rampante en Argentina. Entre septiembre del año pasado y el mismo mes en este 2018, los precios al consumidor aumentaron en 40.5%, esto según fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El pasado mes de septiembre los precios registraron un alza del 6.5%. Transporte, hogar y alimentos fueron los rubros que más aumentaron. En lo que va del 2018, la inflación acumula un 32.4%, dejando muy lejos del objetivo del 15% establecido por el gobierno de Mauricio Macri. Canadá se convierte en el primer país industrializado que legaliza la marihuana. Desde este miércoles, tiendas en todo el país comenzaron a vender cannabis a mayores de 18 años por cuenta de una nueva legislación que permite el consumo recreativo. Las tiendas de venta de marihuana abrieron legalmente en Canadá. Los pobladores de Terranova y Labrador pudieron comprar cannabis para uso recreativo, una oportunidad que no tendrán en Toronto y Vancouver. Salí para ser la primera persona en Canadá en comprar un gramo legal de cannabis recreativo para ver el fin de la prohibición en Canadá. Los consumidores de marihuana cuentan con 22 locales para comprar sus dosis. Con esta medida, aprobada por el Congreso el pasado 20 de junio, Canadá se convierte en el segundo país, después de Uruguay, y el primero industrializado en dar este paso. Se trata de una de las promesas de campaña del primer ministro Justin Trudeau, quien argumentó que se busca mantener la marihuana fuera del alcance de los menores de edad y reducir los delitos relacionados con la comercialización y el consumo. Desde 2001, Canadá cuenta con una regulación que permite consumir marihuana para uso médico. La nueva disposición permite a mayores de 18 años comprarla de forma legal para la práctica recreativa. No puedo esperar para venir y comprar el primer gramo en Canadá. Eso es lo más increíble. ¿Cuánta gente puede hacer eso? ¿Cuánta gente puede ser parte de la historia?
Durante la jornada de apertura de los locales comerciales, se vieron largas filas y caras de satisfacción de cientos de consumidores. La iniciativa ha sido criticada por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Según el último informe mundial sobre las drogas de la ONU, 192.2 millones de personas consumieron cannabis o marihuana en 2016. Las incautaciones del opiáceo alcanzaron las 4.500 toneladas. La prueba máxima del asesinato del periodista Jamal Khashoggi habría sido captada por un Apple Watch. Es lo que aseguran fuentes turcas anónimas que dicen haber escuchado el audio de la tortura a la que supuestamente fue sometido el comunicador en las instalaciones del consulado saudí en Estambul. Aunque la existencia de dicha grabación no ha sido confirmada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la solicitará a las autoridades turcas si es que existe. Turquía aumenta la presión sobre Arabia Saudí. Este miércoles las autoridades turcas ingresaron finalmente a la residencia del cónsul saudí en busca de evidencias tras la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. El martes, el ingreso a la instalación diplomática les fue negada, supuestamente porque la familia del cónsul se encontraba dentro. Esto a pesar que el representante del país árabe ya había abandonado el país. El pasado 2 de octubre, el comunicador entró al consulado saudí en Estambul en busca de una documentación que le permitiría contraer matrimonio, pero jamás volvió a salir. La prensa estadounidense ha especulado, basándose en supuestos testimonios de oficiales turcos, que Khashoggi fue desmembrado. Se dice incluso que su agonía habría durado unos aterradores 7 minutos que habrían quedado grabados en el Apple Watch del periodista. Fuentes turcas aseguran haber escuchado la estremecedora grabación. El presidente Donald Trump aseguró que pedirá dicho audio a las autoridades turcas si es que este existe. No estoy seguro de que exista. Seguramente sí existe, pero tendré un reporte completo de Mike Pompeo cuando regrese. En la Casa Blanca, Trump fue cuestionado sobre su postura aparentemente blanda frente a Arabia Saudí. Aunque dijo recientemente que no tiene intereses económicos en el reino, hoy no le restó importancia a las inversiones de los jeques petroleros en la Unión Americana. Si bien Arabia Saudita es un aliado, son un tremendo comprador, no solamente de equipos militares, sino de otras cosas. Cuando yo fui allá, ellos se comprometieron a comprar 450.000 millones de dólares en ciertas cosas y 110.000 millones de dólares en equipos militares. Estas son las órdenes más grandes en la historia. El presidente de los Estados Unidos aseguró que la verdad del caso Khashoggi se conocerá posiblemente a finales de esta semana. Recordó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, aterrizará a última hora de hoy o primera hora de mañana en Washington y que le proporcionará un informe completo sobre los encuentros que ha mantenido en Arabia Saudí y Turquía. La cumbre de los líderes europeos sobre el Brexit se celebró en Bruselas. Aunque aún no hay un acuerdo sobre los términos que sostendrá el Reino Unido tras su salida de la Unión, la primera ministra Theresa May hizo una evaluación relativamente positiva de la situación de las negociaciones durante su discurso ante los jefes de Estado y de Gobierno de los otros 27 Estados miembros. May se mostró dispuesta a considerar extender hasta el 2021 el periodo transitorio que se abrirá tras el Brexit, que comenzará oficialmente el 29 de marzo de 2019. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo que no percibe cambios en el discurso de la premier británica, pero que su tono es el de una persona que quiere lograr un pacto. El tono era indudablemente más relajado que en Salzburgo. Había un mensaje de buena voluntad y de disposición para alcanzar un acuerdo. Pero no percibí nada sustancialmente nuevo en términos del contenido mientras escuchaba a la señora May. ¿Qué ocurriría en caso de un segundo referendo en el Reino Unido? Según el Eurobarómetro difundido por el Parlamento Europeo, si se realizara una segunda votación, un 51% de los británicos optaría por permanecer en la Unión Europea. La encuesta, que se hizo en todos los países de la Unión, preguntó a una muestra de los ciudadanos si consideran positiva la pertenencia de su nación al bloque del viejo continente. Para la media de los Estados miembros es generalmente satisfactoria con un 62%. La súplica de una madre conmueve a miles en las redes sociales. Parecerá que no es importante. A primera vista es nada más que un oso de peluche, pero la quinta Makini significa demasiado. Dentro de ese oso de peluche se encuentran las cenizas de su hijo, que falleció en 2016, cuando tenía tan solo 2 meses de nacido. El pequeño Lavae Makini dejó de respirar mientras dormía.
Resulta que durante un trasteo en el estado de la Florida, la mujer dejó las cenizas de su hijo en la parte trasera del auto por un momento. Al volver, alguien lo había robado. La cuenta McKinney ha publicado una emotiva fotografía de sus otros 2 hijos sosteniendo el osito perdido. Promete a quien lo haya tomado que no lo denunciará con la policía. Solo quiere tener de vuelta los restos mortales de su hijo y pide a los usuarios que compartan la imagen para dar con su paradero. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Ustedes síganse informando, estamos en Twitter, en @NTN24, y también pueden consultar nuestras noticias en el portal web www.ntn24.com.